Ah, les platicaba de lo de la ley Copa. ¿Sí escucharon de ese pedo, Nel? ¿Ley Copa? Ajá. ¿Qué es eso? Que la vives ¿Qué? en puto YouTube, en Twitch, güey, literal. Bueno, ¿qué es? Explica y deja de regañar. Que básicamente, sí saben lo que es un Copacabana, ¿no? No. Ay, no, este güey no sabe nada, güey. Puta madre. Es una tienda, güey. Ok. Ajá. Sí. Y pues ya no van a dejar entrar a los mexicanos ahí. ¿Por? Porque no quieren. ¿Pero que vende la tienda? Pues comida. ¿Por? O sea, ¿es un restaurante? ¿O No, es tienda. un- Supermercado. es un súper? Ajá. Ajá. Y no van a dejar entrar mexicanos. Bueno, latinos en general. No es cierto, ¿verdad? Me estás viendo la cara de pendejo. No, pendejo, es la nueva ley de YouTube que va a estar en enero para cumplir la ley de privacidad de los niños. No mames, bien pendejo. Es que yo no entiendo muy bien cuál es el propósito de esto en YouTube. O sea, literal, creo que YouTube ya no quiere niños en su plataforma. O sea, 100%. ¿Por qué? Porque básicamente les está restringiendo todo a los creadores de contenido family friendly. Cuando subas un video, vas a tener dos opciones. Ajá. La primera opción es, este video está hecho para niños. La segunda opción, este video no está hecho para niños, ¿ok? Entonces tú mismo tienes que dictar si tu video o tu contenido en general va dirigido a una audiencia de bebés, de niños, de infantes. Bueno, más bien, si pones que no, o sea, si tu contenido tú dices, no, pues mi contenido no es para niños, güey, o sea, no, o sea, soy grosero, no sé. Sí. Si tú determinas que tu contenido no es para niños, pues nada, todo normal, todo se queda igual. Si pones que sí, si tu contenido es para bebés, vaya, ya no vas a tener comentarios en ese video o en tu canal en específico, si es que pones que tu canal, ya no vas a tener notificaciones en tus videos o en comentarios, ya no vas a poder tener anuncios personalizados. Ok, Roberto, Sí, ¿sabes lo que es la ley Copa? Sí, es la que implica acerca de la... ¿Eh? Ah, sí sabe, ok, vale. Pues entonces... Ellos a base de esto podrían decir, no sé, el canal de Luisito, ¿vale? El canal de Luisito no es un contenido que digas tú, altanero, no sé, no... O sea, hasta eso en muchas ocasiones es un poco educativo, pero todos sabemos que no es para niños, ¿sabes? Pero YouTube podría determinar que sí. Y su sistema podría determinar que sí. Entonces, básicamente, a lo que yo tengo entendido es que YouTube te está diciendo: si no eres grosero, si no eres una mierda en tus videos, si no eres un influencer acá, no tan family friendly, tu contenido de aquí en adelante ya no va a ser recomendado en YouTube. Okay. Pero no era lo contrario. Ajá, es lo que yo entiendo. Tienes que voltear. Ajá, lo voltearon ¡A completamente. huevo! Sí, ahora sí, es nuestro momento, amigos. Yo Ahora sé que intro. suena como Madre. eso, pero de verdad siento que está un poco tonto, no sé. O Sí, sea, está muy estúpida. Cállate, me vas a recomendar el canal, pendejo. A huevo, ya tengo o sea, próximo por video. ejemplo, canales como el de Muerto. Vegeta. O sea, canales como el de Vegeta van a morir, ¿sabes? Sí, Bueno, sí. ni modo. Pendejo. Ya tuvo mucho tiempo para ahorrar dinero. Sí, güey. Pero no es tan malo como suena si el sistema de YouTube no empieza a hacer sus pendejadas, que Que honestamente seamos honestos. no tiene un buen récord tampoco. Van a meter la skin de Star Wars en un minuto. ¡Oh, no mames, es cierto! A ver, ¿Neta? falta. Sí. Vamos a ser los primeros en comprarla. No se les olvide, gente, poner el código de creador de Rebel en la tienda de Roberto, sí, claro que sí, Roberto, soy uno, claro que sí. De Fortnite.